Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Yonder. Yo soy Ángela. Y yo soy Hexima. Y juntos les damos la bienvenida a nuestro podcast Escrito está. Bueno, finalidad, ¿verdad? Esta sesión que se está haciendo con este grupito de personas, seres humanos, seres vivientes. No. Es de tocar temas que realmente son importantes, que muchas veces dentro o fuera de la iglesia tenemos dudas y no somos capaces de hacer estas preguntas. Entonces es un espacio creado para eso, para consultar, para reflexionar, para indagar o para responder cualquier duda que usted pueda tener o que cualquiera de nosotros también tengamos. Y hoy vamos a tocar un tema súper poderoso y muy debatido en la sociedad, que se trata de la delgada línea entre la libertad y el libertinaje y cómo debe caminar un creyente. Esto es algo tremendo y vamos a tomar como fundamento el versículo que está en 1 Corintios 10:23, que dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ya yo hice mi tarea. Eso. Y yo busqué la definición de libertad. A ver, cuéntanos. Según la Real Academia Española, la definición de libertad se trata de la facultad de obrar de una manera u otra, o de no obrar, por lo que es responsable de sus consecuencias. Y el libertinaje es actuar sin pensar que la acción puede dañar a la persona y a otras personas. Entonces se pudiese decir que la libertad va a ser la capacidad de elegir, mientras que el libertinaje va a ser que esa elección, si no se funda, o sea, si no se hace bajo el respeto, no sea de la forma correcta. Y que me puede afectar no solamente a mí, el libertinaje no solamente nos afecta a las personas que tenemos esa acción, sino a las otras personas a nuestro alrededor. Bueno, creo que también un ejemplo bastante básico de eso, para poder entender un poco eso, es que pudiéramos decir que tenemos la libertad de estar en nuestra casa escuchando música en un nivel acorde, mientras que una persona que vive en libertinaje va a colocar esa música a un nivel alto, molestando a sus vecinos y a horas que no son prudentes, pudiésemos decirlo de esa forma. Exacto, sí. Eso es la delgada línea entre lo que se debe hacer o no se debe hacer. Pero entrando de lleno al tema, están muchos puntos cuestionados con respecto a las personas cristianas, de la famosa frase: ¿Y eso que es cristiano? ¿Y eso que es evangélica? El modo de vestir, la música que se escucha, puede la un forma cristiano o no bailar música reggaetón mundana. Entonces, esos son unos ciertos puntos que vamos a tocar el día de hoy. Sí, pongamos un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de que si le hacemos o somos fiel a nuestra pareja, por los momentos vamos a tener una satisfacción pasajera, pero esa satisfacción no quiere decir que esa acción es la correcta ante los ojos de Dios. Entonces es más o menos tener un poco de conciencia de lo que estamos haciendo. Sí, está bien pensar, bueno, está mal pensar que podemos divertirnos, podemos hacer lo que queramos, pero tenemos que estar conscientes de que toda acción tiene una reacción, y lo que hagamos que nos favorece, supuestamente nos hace sentir cómodos, a veces no es lo correcto, no es lo bien visto. Entonces no todo lo que nos conviene, no todo lo que nos es permitido, exactamente, nos conviene. Que ahí es donde cae el versículo, o sea, todo nos es lícito, o sea, todo nos es permitido, pero realmente todo lo que nos es permitido nos conviene. No nos conviene. Y aquí hay muchos puntos resaltantes en lo que acaba de decir Yonder, y es que, por ejemplo, el tema de la infidelidad, no solamente me afecta a mí en lo espiritual, porque eso es un tema muy profundo, sí, lo de lo espiritual, porque lo que me hace sentir bien de repente no me favorece espiritualmente. Pero o a lo mejor lo que te hace sentir bien a ti me afecta a mí, entonces también hay que verlo desde ese punto de vista. ¿Y cómo Dios me va a quitar algo a mí para dártelo a ti? Entonces lo del tema de la infidelidad ya es algo bastante extenso. Exacto, porque todos somos hijos y todos merecemos, no somos merecedores de la gracia, pero si a Dios le place. Así es. Entonces, cuando estamos hablando también de lo que todo nos es lícito, más no todo nos conviene, caemos en el punto del alcohol, por ejemplo. Yo en mi vida
antes de conocer a Cristo, pues, o bueno, uno siempre conoce a Cristo, pero antes de estar en la iglesia no era una persona de tomar alcohol. Entonces, si vengo del mundo y no era una persona que tomaba alcohol, voy a llegar a los pies de Cristo y voy a comenzar a tomar alcohol. No tiene Entonces, sentido. sí, todo me es lícito, más no todo me conviene. Realmente no es que no puedas beber, pero si nunca lo he hecho, ¿por qué lo voy a hacer ahora estando en los caminos? En el tema mío, por ejemplo, yo no crecí en una familia cristiana, no crecí en el Evangelio, yo conocí a Jesús ya de grande, digámoslo así. Entonces yo sí tomaba, iba de fiesta, vivía la vida universitaria que el mundo te dice que es normal, que es libertad, pero resulta Tremendo. que estás atada a eso. Entonces, porque el mundo te llena de muchas cosas, pero Claro. te sientes vacío. Eso es lo que pasa. Por eso es que el libertinaje no es lo mismo que libertad. Libertad es cuando llegas a los pies de Cristo. En mi caso, yo tomaba mucho, iba mucho de fiesta, pero cuando llego a los pies de Cristo, por decisión de entregarle mi vida a Él, no es que en la iglesia me dijeron no, porque te dicen, en la iglesia te lavó el cerebro, ahora no te dejan tomar, no. La iglesia a mí nunca me prohibió nada. Nunca me dijeron, tú no puedes tomar, tú no puedes bailar. Fue el Espíritu Santo morando en mí y ya a mi espíritu le incomoda lo que no le gusta al Espíritu Santo. O sea, si yo como un estoy instinto. en una atmósfera donde hay mucho alcohol, revolución, donde yo estaba acostumbrada antes de estar, ya mi espíritu no se siente cómodo estando en ese lugar. Y así es como obra el Espíritu Santo. Por eso es que todo me es permitido, pero no todo me da vida, no todo me conviene. Y ahí también otro punto importante referente en cuanto a lo de la iglesia y las normativas. Nosotros como seres humanos vivimos en una ley, en torno al mundo. Si usted va a la playa, ¿verdad? Un ejemplo, usted no se va a ir a la playa en suéter y en mono. Y en mono. Pero tampoco vas a ir al Alzheimer a sacarte la cédula en short y Esa en franelillas, lógica. porque no entras. Entonces creo que esto es algo más de nosotros como seres humanos. No hay un reglamento, no hay tienes que colocarte una corbata, tienes que colocarte una falda larga. O sea, ya es cuestión de cada quien. Pues. Y Prudencia. creo que sí, es más que todo prudencia. Y creo que también el Espíritu Santo nos guía. Claro. De eso también hay un testimonio. Tengo un testimonio. Yo he asistido comencé en una iglesia, luego asistí a otras que realmente no me sentí allí o realmente no sentí la presencia de Dios en esos lugares. Y es tremendo porque una muchacha iba y ella iba en pantalón y realmente iba en bermuda. Y de un día duró como una semana realmente asistiendo, quizás hasta 2. Luego vi que no había ido más y sí conversé con él y dije, oye, sí, quizás fue porque alguien habló con ella y le dijo que si podía moderar su forma de vestir y podía venir con falda o con algo más largo. Y realmente es tremendo porque esta muchacha deja de ir y no deja de ir porque se haya sentido herida, sino porque realmente no tenía otra ropa con que asistir. Exacto, qué tremendo es Qué esto, tremendo. porque ahí entramos en la cuestión de religiosidad. Y entonces, al no tener una relación, al no dejarnos guiar con el Espíritu Santo, no lideramos dentro de la iglesia como debe ser. Entonces, en vez de corregir con amor, corregimos con juicio, Es con tremendo. maltrato. Y entonces allí... O sea, le incomodó. Sí se puede hacer, pero no se debe. O sea, en este caso le incomodó juzgar a esa persona porque iba con esa ropa, pero no le incomodó en el pensar que quizás esa persona no tenía Cómo más vestirse. ropa o no tenía cómo vestirse o era la única prenda que tenía. Entonces, si eso va a llegar, porque si Dios no va a decir algo, nos va a decir que si lo vas a corregir, o sea, tienes Ayúdalo. que ayudarlo, tienes que ir más atrás de por qué esa persona vino o viene a casa, a la iglesia, en esa forma. O sea, si te incomodó Y como darle vino, soluciones lógicas, porque Claro. porque si ella le pudo haber dicho, mira, pero es que si de repente conviertes la bermuda en una falda y si no tiene las finanzas para mandar a arreglar la bermuda, Realmente. entonces si no tiene para comprarse una, no va a tener tampoco para Ayudarla. mandar. No, y creo que Entonces también hay que si no- ayudar completo, no ayudar a medias, dar sugerencias así por darlas, sino que, bueno, señores, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo puedo ayudar, porque todos somos importantes en la casa de Dios. Miró la Absolutamente apariencia y no todos. realmente la situación interna que está Que tenía viviendo esa esa persona, persona. exactamente. Entonces no sabemos si tiene carencias o si tenía carencias en ese momento. Y en vez de ayudar, lo que hicimos fue alejar. Sí. Entonces Qué ahí tremendo. también cabe hasta la palabra dentro. O sea, todo le fue lícito. Ella le fue lícito para llegar hasta esa persona Tenía y esa decirle esa eso. autoridad de Pero era decirle. conveniente que hiciera eso. Realmente no fue lo no, más no, conveniente no. porque alejó más bien a esa persona de allí. Y si nos ponemos a indagar un poco y vemos que si hablamos de que estamos hablando de la delgada línea entre la libertad y el libertinaje, ¿verdad? Creo que hay puntos específicos que hacen que
¿cómo decirlo? Que esto se conviertan en características que rompen o dividen esto, pues, y creo que lo que hace que pases de una etapa a la otra es la falta de respeto y Sí. la irresponsabilidad. Exacto. Creo y, que son y no puntos- tener temor santo, porque cuando tú tienes temor de Dios, tú disciernes de qué está bien o cómo puedes herir o cómo puedes afectar, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le puede agradar. Porque bien lo dice la palabra, que en lo mucho me has sido fiel y en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entonces eso, la mayoría de las personas que no tienen el conocimiento lo asocian más que todo con las finanzas, con la Es correcto. prosperidad y todo esto. Pero esto quiere decir también con la fidelidad que usted le tiene a Dios. Es correcto. Porque hay cosas que vemos muy mínimas, ¿verdad? Como decir una mentira blanca, una mentira piadosa, como para... De mentira blanca. O decir, ay, Envidia ¿cómo es? de la buena. Envidia de la buena. O no te estoy juzgando, te estoy Eso es dando correcto. una crítica constructiva. Constructiva. Entonces, eso lo vemos como, ay, pero ¿por qué se ofendió por eso? Resulta que en esas pequeñas cosas que no le agradan a Dios, no estamos siendo fieles en lo poco. O como sobornar al policía que me paró. Ay, no, nadie se está dando cuenta de esto. Bueno, pero es Dios sí te está viendo. Nunca o sea, deja usted de puede ver. engañar a todo el mundo, menos a Dios. Dios. Exactamente. Le es permitido todo, pero no le conviene. Pero Aquí tenemos otra pregunta que hace la audiencia y dice, ¿qué señales muestra alguien que ha cruzado la línea entre libertad y libertinaje? Bueno, es una pregunta bastante interesante y creo que... con profundidad. que volvemos a recaer. La falta de temor, Temor en Dios. ¿cómo decirlo? El pecado en sí, pero no el pecado como tal, sino el recaer, ¿sabes? El La recaer continuidad. cosas. No, y que no hay arrepentimiento, no hay, No reconocemos. no hay reconocimiento, no hay como ese redarguyo, que esa conciencia de que algo estoy haciendo mal o me siento ofendido cuando me tratan de corregir. Estoy tratando como que de decir, ay, Rebeldía. rebeldía. Sí, no, y ahí es donde cae el ejemplo que estábamos hablando otras cámaras que nos estabas conversando, referente a lo del azúcar y Bueno, lo del azúcar, el pecado es como el azúcar. ¿Cómo es eso? No ¿Cómo es porque sea eso? dulce, ¿Cómo ojo, es eso? ojo con ¿Cómo eso. es Cuando estamos pequeños, no probamos, no sabemos qué es el azúcar y no podemos caer en algo o no podemos necesitar algo que no conocemos. Exacto. Entonces, nos dan el tetero sin el azúcar y chévere Normal. para nosotros, nos gusta, pero cuando probamos el azúcar ya no queremos el tetero sin el azúcar. Y eso es de poquito en poquito, parece mínimo, parece algo que nos beneficia, parece algo inofensivo, pero resulta que nos hace daño al cuerpo. No, y literalmente el azúcar, El azúcar hace daño, El azúcar es el veneno. así igual que el Pero ¿Qué nos es gusta? lo que estamos hablando. Mira, comienzan a darte de poquito y ya el niño empieza a percibir lo dulce, aunque sea en pocas cantidades, pero va aumentando, va en Entonces, crecimiento. no, yo hago esto y nadie me ve. Yo hago esto y no pasa nada porque Dios me perdona mañana. Porque, Entonces, porque es un poquito. Yo me voy a O sea, tomar un traguito porque lo es un mismo poquito. que lo- pero la semana que viene es un traguito un poquito más grande, la otra es un vaso, y entonces todo va En aumento. en aumento. Sí, ese es otro tema que entonces vamos a hablar. llega un momento de que no hay arrepentimiento, no hay temor santo, hago lo que quiero y ahí voy cayendo poco a poco en el libertinaje hasta apartarme totalmente del Señor. Entonces eso es lo que no se quiere. Tengamos cuidado, tengamos temor de saber que no todo me es permitido, pero no todo me conviene, porque sabemos que Dios hizo todo. Así es. Tenemos acceso a todo, pero tenemos que tener el discernimiento, la sabiduría, el entendimiento de qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Cuéntanos otra pregunta de nuestro público, por favor. Tenemos otra pregunta, vamos a escoger esta. ¿Cómo se puede restaurar a alguien que ha usado mal la libertad o que ha usado mal su libertad? Bueno, yo creo que la respuesta rotunda sería Que nosotros no restauramos a nadie. Nadie puede restaurar. El único que restaura es Dios. Nosotros Esa es no la restauramos. respuesta. El único que Dios. tiene la potestad de cambiar los corazones, de restaurar las heridas, de transformar es Dios. Pero ¿qué necesita Dios para eso? Que nosotros nos decidamos a buscarlo. que tengamos Porque un Él está corazón ahí. genuino. Él está listo para Auténtico, de restaurar, verdad para que- sanar. Y él usa a personas para
como nosotros somos un Un instrumento. instrumento para aconsejar y guiar a esas personas. Hay fuentes Pero no restauramos a la correctas y hay fuentes incorrectas. Eso es así. Por ejemplo, Hay que saber elegir. Si yo estoy pasando por una dificultad matrimonial, tengo problemas con mi esposo, si yo busco el consejo de una persona que está en el mundo, esa persona probablemente me diga, "Ay, Ángela, ve con alguien más y Probablemente te sepárate". hable de una ruptura Sepárate. Si yo fuera tú, yo no me aguantara y eso. no de un es posible cambiar, es posible conversar, es posible. Es Entonces posible. En debemos Dios buscar existe las la fuentes. restauración. Entonces ahí está la diferencia de las fuentes. Si yo voy a mi hermana Heximar, probablemente el consejo que ella me dé sea el que venga de parte de Dios. Mira, si esto merece la restauración de Dios, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a ayunar, vamos a usar las herramientas Que que ya se el saben. Padre nos ha dado para saber si este matrimonio requiere de restauración, Así si es de propósito. Entonces se puede decir que la respuesta final a esta pregunta sería Dios. Dios. No. ¿Cómo responde la iglesia cuando los jóvenes dicen todo me es lícito? ¿Cómo Todo respondería La la persona iglesia? y es que es verdad, todo me es lícito, esto escrito está, Escrito todo está. me es lícito, pero no todo me conviene. Esa sería la respuesta. La palabra misma te dice que todo te es permitido, pero que no todo te conviene. No y me- que realmente sí se puede decir, bueno, sí, realmente todo te es lícito, pero todo te es lícito cuando tienes sabiduría, conocimiento, responsabilidad, respeto y temor de Dios. Entonces creo que sí, realmente todo te es lícito bajo esos conceptos. Entonces vives en la libertad bajo el deber, sin caer en el libertinaje. El Amén. temor de Dios creo que es el punto. La base. Cuando tú tienes temor de Dios, tú no tienes por qué estar. Cuando tenemos temor de Desviándote. Dios nos dejamos dirigir por Él. Te vamos a dar un ejemplo también sobre que hay acciones que generalmente no necesitan una explicación extensa como para saber que son acciones negativas. También hay otros temas que generan división, generan polémica, generan conflictos. Controversias. Claro, como son el tema del aborto, el tema de la sexualidad, el tema de la drogadicción. de la droga, del alcohol. Esos son temas que generan polémica y división y debate, pero un debate extenso. Entonces, gracias a la razón, a que tenemos a las personas que tenemos razón en el subconsciente, sabemos, algún lugar. sabemos, exactamente, sabemos y conocemos lo que somos y lo que nos rodea. Entonces, cada acción tiene su reacción, cada acción tiene sus consecuencias. Pero ya cuando tengamos la razón, tenemos el discernimiento, tenemos lo que La es, identidad en Cristo. ya sabemos lo que se debe y lo que no se debe hacer. Claro, estando aquí no nos va a decir que somos los santos, que somos los perfectos. No, porque es que ser cristiano no quiere decir que seamos perfectos. Nosotros vamos a fallar, tenemos debilidades, estamos en la carne. Eso las personas suelen decir, El y libre eso albedrío. que es cristiana porque alzó la voz, pero es que obviamente yo soy un ser humano, yo estoy en formación. Somos Cristo está haciendo un- somos seres humanos y las imperfectos sirviendo a un Dios perfecto. y es que por eso es que las personas les cuesta llegar a Cristo. Chu. Por desconocimiento, bien dice la palabra, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Por ejemplo, cuando Cristo dice, la paga del pecado es la muerte, y cuando un religioso te dice eso y tú no Wow, conoces, claro, tú dices, claro. bueno, me va a morir, estoy condenado. Es lo que primero He me llega a la muerto. mente. Realmente Jesús no quiso condenar a nadie con esa frase. Él dice, si tú mueres a ese pecado, o sea, renuncias en lo espiritual, te alejas por completo de eso, entonces ya tú estás pagando tu pecado, pues ya estás pagando tu salvación, así como él hizo ese sacrificio perfecto por ti y por mí, entonces ya Él pagó todo pecado. Entonces el enemigo, Satanás, no tiene nada en ti porque legalmente ya yo morí a ese pecado. Ojo que también es renunciar y no caer otra vez en Exacto, lo mismo. no importante. acariciar Claro, esos ese son temas que también vamos a ir abordando un poco más adelante, ¿no? Claro que sí. En otras actividades. Pero Amén. sí es importante tener eso presente, pues porque si realmente pecamos, nos arrepentimos, pero no vamos a volver a caer en No lo mismo podemos volver a porque... caer en lo mismo. Exacto. Y hay Sería- cosas que también debemos decir, que hay situaciones que vivimos que son consecuencias de nuestros actos. No es castigo de Dios, no es porque Dios la tiene agarrada conmigo, no. Hay cosas que son consecuencias propias de nuestros actos. Y eso viene desde el libertinaje, Ujú. porque al no tener conocimiento de lo que es la libertad, al libertinaje, cruzamos esa línea y después decimos, no, tengo un proceso que Dios me está castigando. No, o sea, eso tuvo que haber sido una consecuencia. Hay consecuencias
acciones y procesos que, bueno, nos forman y nos ayudan a levantar a otros en un futuro. La Así libertad es. nos engrandece y el libertinaje nos aísla. Amén. Ay, Tremendo No eso. confundamos eso. Dice, la libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino tener derecho a hacer lo que debemos hacer. Como el Corintios 10:23. Ahí Todo. está. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Mire, yo tengo una pregunta aquí que quiero Ay, las preguntas. debatir. ¿Por qué creen que las personas confunden la libertad espiritual con hacer lo que quieren? Y tiene algo de relación con esta frase, porque ahí nos define qué es lo que está, o sea, cuál es la definición de ello. Pero, ¿por qué las personas se confunden? ¿Por qué las personas confunden en libertad con querer hacer, o sea, como yo soy libre espiritualmente, yo puedo hacer lo que, porque hay mucho desconocimiento dentro de la iglesia. Por ejemplo, usar pulseras con el ojito turco. Son cositas que tú como cristiana deberías de saber cuál es el trasfondo de Y el eso. significado de Y el eso. significado, o sea, puedes usarla, claro que puedes usarla. ¿Deberías? No Eso está en ti. deberías. Bueno, eso está en ti si quieres usarlo. No deberías ¿no? porque no te conviene, eso abre puertas espirituales y todo el tema. Entonces creo que realmente la respuesta a eso es el desconocer, El el ignorar. Creo que realmente sería lo que hace que cruces esa línea entre lo que es la libertad y el libertinaje, pues en este Porque caso. ahí se basa como que no somos religiosos. Y el tema de que con el tema de que no somos religiosos, podemos cruzar esa línea sin darnos cuenta. Y entonces estamos haciendo pequeñas cositas que nos apartan de Dios. Pero es y es que- que Satanás no quiere sacarnos de un solo golpe. Él nos quiere sacar. Y se ha poquito a repetido, poco. se ha repetido varias veces durante este tema, pues la libertad es hacer lo que debemos, no lo que queremos. O sea, es hacer lo que debemos. Entonces es nuestro deber. Eso es algo que hay que tener. Como hijos. Como hijos. Porque si tenemos identidad, el Espíritu Santo nos debe hablar, debemos escuchar su voz y su dirección y saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y no sé si me puedan corregir en esto cuando Dios nos dio el libre albedrío. Cuando ya estamos en Cristo, yo creo que esa frase ya no debería usarse. Porque si ya estás en Cristo, no puedes decir, bueno, pero es que yo tengo la decisión de decir. Porque si ya estás, ya no deberías pensar que debes hacer lo que a ti te dé la gana. Yo creo que... Yo siento que cuando Dios nos dio el libre albedrío es porque Él no quiere que lo sigamos obligados. Él quiere adoradores, porque esa es la base de nuestra creación, ser adoradores en espíritu y en verdad. O sea, por elección propia. Pero una vez que tú decides ya caminar con Él, ya seguirlo, tú tienes que renunciar a ese libre albedrío. Lo que ya pasa es su que voluntad sobre mi vida. se usa la palabra inconveniencia, ¿sabes? yo yo creo tengo que el libre sí. albedrío para irme para una fiesta. No, el Señor no, cuando habló del libre albedrío El creo libre que no estaba albedrío lo hablando de tienen eso, las no se personas refería a que eso. no han decidido seguir a Cristo. Ya usted pierde el libre albedrío cuando usted es hijo y tiene identidad. Tenemos varias preguntas de la audiencia. Nada. Pronto. ¿Cuál quiere que Pronto, digamos? pero pueden seguir las redes sociales. ¿Cómo? Nuestras redes sociales aparecen aquí en la descripción del canal. ¿Aquí o aquí? O en o la aquí? pantalla. No sé. Pero están. Por ahí anda. ¿Aquí? Aquí. No, aquí. Por ahí anda. Yo quisiera que Heximar nos diera esa frase que tú dijiste anteriormente. Yo quiero cerrar este segmento con Con lo de que la libertad nos engrandece, más el libertinaje nos aísla. Creo que para cerrar este segmento, decirles también está además que va a ser un espacio que vamos a tener continuo para que Amén. debatamos temas que muchas veces de los cuales tenemos dudas, incertidumbres, tanto el creyente como el que está afuera, que no es creyente. Claro, este es un espacio. Lo invitamos a que usted también nos exponga los temas que a usted le gustaría que indagáramos. Sigan nuestras redes por acá, por allí, por allá, por donde sea. Pero sí, la libertad nos engrandece y el libertinaje nos aísla. No es vivir una vida sin ser libres, porque somos libres, pero somos libres, como les dije, con sabiduría. Somos libres conociendo nuestro deber y sin perjudicar a nadie, porque no es solamente perjudicarnos nosotros siendo libres, viviendo en el libertinaje, sino que también perjudicamos nuestro entorno. Ujú, así es. Y este espacio también es para las personas que estamos acá, dentro de la congregación, como para las personas que están fuera, porque el hecho de que estemos aquí, hay personas que nos incluimos también, estamos aprendiendo aquí, que estamos desinformados de lo que se puede hacer allá afuera con temor, porque tenemos un temor de que no podemos hacer esto porque somos cristianos. Son temas que vamos a hablar más adelante con
sabiduría que está en la palabra, obviamente, porque está escrito, está aquí. Escrito está. Entonces, para todo el mundo, para los que estamos aquí y para los que están allá Sí, afuera. porque muchas veces también dentro de la iglesia no es nada más el desconocimiento, sino el temor, pero no a Dios, sino el temor al el que dirán, El lo que que va a dirán. decir si yo pregunto, Si yo lo que pregunto. va a decir si yo digo o si yo entonces. Si yo hago esto, si yo me he visto así. Este espacio es para reflexionar, para reconocer también, para aprender. Entonces lo invito a que pueda ayudarnos a Apoyarnos. compartir, apoyarnos a que esto llegue a más personas, porque Así lo es. que estamos transmitiendo no es nada más que lo que Dios quiere que hagamos. Es saber que Dios es maravilloso, que Dios es precioso y nosotros Tremendo. somos prueba y fiel de que es así. Así es, así es. Queremos que usted también experimente esa libertad que hoy nosotros estamos viviendo. Gracias por este espacio y recuerde que seguimos acá en Escrito está. Está.